Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, tú nos has dejado el memorial vivo de tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y en sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Buenos días a todos. Un placer recibirles nuevamente en la casa del Señor y bienvenidos a todas las personas que nos visitan por primera vez. Que sepan que esta es su casa y nosotros todos somos sus hermanos. Aquí en nuestra comunidad sabemos que uno de los gestos más hermosos es la acogida. Así que siéntanse acogidos, siéntanse respetados y siéntanse siempre amados cada vez que llegan a la casa del Señor. Y yo pienso que eso hace la gran diferencia en los ambientes de comunidad. Así que gracias también a todos nuestros asiduos feligreses que comparten esta misma forma de pensar y que aprovechamos este espacio para, en vez de mirar con rareza o criticar, acercarnos a quien no conocemos y decirle bienvenidos. Esta es tu casa. Así que muchas gracias a todos. Bueno, hermanos, es el tercer domingo del tiempo ordinario, donde tenemos una obligación de buscar la santidad en lo ordinario. Y así hemos comenzado a predicarlo desde el principio. Hay que ver los elementos que, digamos, son originales y que nos dan una luz especial para que usted y yo salgamos recargados y cargados de la presencia de Dios en nuestro corazón, y así convertir nuestra rutina del día en ambiente de santificación constante. En este domingo el Santo Padre ha celebrado el domingo de la Palabra de Dios. Y nosotros, en comunión con el Santo Padre, celebramos también el domingo de la Palabra de Dios. Es curioso porque sin Palabra de Dios no hay santidad. Desde que comenzamos el tiempo ordinario, la Iglesia nos ha dado unas herramientas. La Iglesia que es madre, la Iglesia que es maestra. Y vemos que el primer domingo, primero cuando terminó el tiempo de Navidad, terminamos con la fiesta del bautismo del Señor. En el segundo domingo del tiempo ordinario, estuvimos proclamando el Evangelio del bautismo del Señor, porque no hay santidad que no comience desde las fuentes bautismales. Ahí es que el Señor nos da todo. Y luego, curiosamente, en este tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos dice: oye, bautizado, oye, bautizada, si tú no utilizas la palabra de Dios para crecer en gracia de Dios, será bien difícil que logres la santidad en lo ordinario. Sin palabra de Dios no hay alimento del alma. Sin alimento del alma no podemos revivir la gracia del bautismo en nosotros, con lo cual no hay santidad en lo ordinario. La Iglesia nos recuerda que tener contacto diario con la palabra de Dios es absolutamente esencial para un cristiano. El cristiano que quiere seguir a Cristo, no simplemente como una imitación superficial, sino, como dice la teología católica cristiana y también la protestante, ontológica, de corazón a corazón, que su esencia y la mía sean la misma. Eso significa ontológico, explicado de una forma sencilla. Pues desde esa realidad yo quiero responder a dos preguntas. Usted que se conecta, usted que puede escuchar nuestros podcasts, usted que está aquí presente,
es importante que cuando uno venga a encontrarse con Dios, uno le ponga sus preguntas. Padre, yo que estoy bien arrepentido porque cuestioné a Dios. Bueno, hay unos cuestionamientos que no son pecado. De hecho, la misma palabra de Dios nos dice, cuestiónese su fe. Busque razones para su fe. Porque quien piensa bien termina creyendo en Dios. Usted me ha escuchado decir eso otras veces. Pues es importante que cuando nos acerquemos a Cristo en la liturgia, al Padre y al Espíritu Santo, lleguemos también con nuestras preguntas en nuestra conciencia. Porque no hay ser humano que no tenga preguntas acerca del misterio de Dios. La primera pregunta que deseamos responder hoy es, ¿para qué me sirve la palabra de Dios? ¿Para qué? La segunda pregunta que queremos responder es, ¿cómo aplico la palabra de Dios en mi vida? Porque está bien que vayamos a la Eucaristía, pero mucho mejor es recibir de la Eucaristía lo que yo necesito para transformar mi vida. Porque para eso venimos a la Eucaristía. No solamente somos, y me han escuchado decir esto también otras veces, católicos de ponchador, ¡cling! Aquí estoy. Sino que queremos ser católicos por vocación. Dios nos llama a ser santos y por eso soy católico. Dios nos llama al cielo y por eso soy católico. Porque la iglesia es la institución, valga la redundancia, instituida por Cristo para yo alcanzar todo lo necesario para mi propia salvación. Para eso vamos a la iglesia. Bien, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Pues vamos a la palabra de Dios. Para que no le echen la culpa a los predicadores de la iglesia, ni a los curas. No, gente, ay, que me quieren manipular la conciencia. Y como decían los filósofos ateos, la iglesia lo que quiere es ser la institución que manipule a los seres humanos y por eso evitamos el progreso de los pueblos. Hoy día tenemos en Puerto Rico, en Estados Unidos y en países latinoamericanos e hispanos personas que piensan así. Quitemos la iglesia para procurar un cierto progreso. Usted quita a la iglesia y terminaremos adorando a las piedras. Eso es así. Vamos entonces a dejarnos iluminar por la palabra de Dios en este domingo de la palabra de Dios. Curiosamente, hay una frase que a mí me interesa mucho descubrir y escudriñar. Escudriñar significa estudiar en lo más profundo, iluminados por supuesto por la gracia de Dios, tanto en el Evangelio como en la primera lectura. Y la primera lectura es del profeta Isaías. Y el Evangelio cita al profeta Isaías con la misma autoridad de Cristo, con lo cual Cristo con su autoridad confirma que lo que se dice en el profeta Isaías se debe cumplir en él, porque lo que dice el profeta Isaías es palabra de Dios. Padre, ¿cómo usted sabe que la palabra de Dios está contenida en la Sagrada Escritura? Entre otras razones, porque el mismo Jesús le da autoridad de Dios, con su propia autoridad, que es Dios también. Fíjense lo que dice el Evangelio según San Mateo. Si es posible, me lo vuelven a poner en pantalla, lo que son donde la gente puede buscar esto en la Biblia, para que en su casa desempolve la Biblia y comience a leerla y no la mantenga, como yo siempre digo en el Salmo 23, encima de la sala de su casa cogiendo polvo. Y aquí saben que si yo me muero antes que ustedes, tienen prohibido poner el Salmo 23 en mis estampitas de funeral. Dice el Evangelio según San Mateo: al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret, que fue donde creció. Jesús nace en Belén, que es al sur de Jerusalén. Luego se cría en Nazaret, al norte de Tierra Santa. Se estableció en Cafarnaúm, que es un pueblo, como dice aquí, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Y dice, mira el autor sagrado, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. La acción de Jesús es para confirmar que lo que el profeta Isaías decía en nombre de Dios es verdad. Sobre todo para los católicos que todavía están ahí, mira, tambaleando, de que no saben si la palabra de Dios es verdadera palabra de Dios. Sigue diciendo el Evangelio, citando al profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. Páralo ahí. ¿Qué significa camino del mar? Para poder darle sentido profundo a la palabra de Dios, yo tengo que estudiar muchas ciencias humanas también. Porque recuerden que si Jesús no puede ser explicado, aunque no del todo profundizado, pero sí explicado, desde el argumento racional humano, pues nadie podría conocer a Dios. Por eso, para estudiar la palabra de Dios, hay que estudiar también otras ciencias humanas que le dan credibilidad
a la palabra de Dios. Y en la cultura arameo-palestinense, en donde Jesús nació, creció, murió y resucitó, y luego eventualmente en la tradición cristiana, el mar es significado de la vida. Por eso cuando el Señor te dice, rema mar adentro, no tengas miedo a la vida, sigue caminando, que el Señor está contigo, que si el mar se pone bravo, el Señor con su poder amainará el viento y podrás seguir caminando. Los santos padres de la iglesia, sobre todo que son esos grandes pastores de los primeros 8 siglos del cristianismo, han interpretado la imagen del mar como la imagen de la vida. Con lo cual encontramos hoy en el Evangelio según San Mateo, tierra de Zabulón y Neftalí, que son testigos de Cristo, camino del mar. Sigue diciendo, ¿qué nos pasa a nosotros en el camino de la vida? Estoy seguro que cuando usted escuche inmediatamente lo que dice el Evangelio de hoy, que también lo repite la primera lectura, algo usted se va a identificar con la palabra de Dios. Y para eso predicamos, para que usted se identifique con la palabra de Dios. Usted, como yo y como las personas históricas del Evangelio, han tenido camino del mar, un camino en su vida. Y mientras usted camina en su vida, usted tiene un montón de experiencias. Una de ellas, la que inmediatamente va a decir el evangelista ahora. Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, es decir, el que camina por la vida. El pueblo que habitaba en, dice ahí, ¿qué dice ahí? Tinieblas. La tradición espiritual de la iglesia nos habla de momentos de tiniebla en nuestras vidas. Usted camina en su vida, yo camino en la mía y tenemos un montón de experiencias. Pero de lo que podemos estar seguros es que una experiencia común de creyentes, de no creyentes, de hombres y de mujeres, de niños, de jóvenes, adultos y ancianos, es que tarde o temprano nos encontramos con las tinieblas de la vida. ¿Y qué significa estar en tinieblas, en oscuridad? No saber qué pensar, no saber qué decidir, en tristezas profundas, en crisis interiores, en no saber explicar la muerte, en no saber explicar la vida, en debates que nos dividen, en violencias familiares, en todo acontecimiento que nos produce verdadera tristeza del alma. La tristeza es una experiencia de tiniebla, pero no significa que no estamos caminando, hermanos. Cuando usted experimenta tinieblas, la tiniebla, escuche bien lo que voy a decir y cómo lo voy a concluir, la tiniebla es una experiencia religiosa. ¿Por qué yo necesito de la palabra de Dios? Fue la primera pregunta que nos queríamos formular. Porque tarde o temprano todos los seres humanos experimentamos tinieblas. Por eso yo siempre digo desde el púlpito que la palabra de Dios no es para un grupito exclusivo. La palabra de Dios es para la humanidad entera. Porque todos, creyentes, no creyentes, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, todos experimentamos las tinieblas en el camino de la vida. Y a esas tinieblas hay que darles respuestas. Padre, ¿cuál es la respuesta? Porque ya sé entonces que con la palabra de Dios yo tengo que dar respuesta a las tinieblas de mi vida. Y las tinieblas no significan y no son sinónimos de fracaso. Las tinieblas son una realidad humana que nos indican que estamos caminando y que todo el mundo tiene que buscarle respuesta a sus tinieblas. Es decir, respuesta a toda aquella realidad que le produce oscuridad del alma. Le oscurece la razón y el entendimiento. ¿Cuál es la respuesta religiosa que el Señor hoy da para todos los seres humanos? Vayamos a leer la palabra de Dios, para que nadie acuse a la iglesia y a los sacerdotes de querer manipular la conciencia de la gente colectiva para que entonces... En fin, todas esas tonterías. En fin, seguimos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio que una luz grande, e inmediatamente lo confirma a los que habitaban en tierra y en sombras de muerte, que les brilló una luz. Claro, y la tradición cristiana nos enseña que solamente una persona es la luz del mundo. Pruébemelo, Padre. Bueno, se lo voy a probar desde la evidencia litúrgica. En la vigilia pascual del Sábado Santo se celebra un ritual hermoso y antiquísimo, que es la vigilia pascual. Y la vigilia pascual tiene 4 partes.
Una primera gran parte, y es la inicial, le llamamos desde tiempo inmemorial el lucernario, que comienza con una fogata que es bendecida, luego se bendice el cirio pascual y se ilumina el cirio pascual y la gente con sus velitas reciben la luz de Cristo mientras el ministro canta luz de Cristo y el pueblo responde demos gracias a Dios. E inmediatamente después del lucernario se canta el pregón pascual en donde se recuerda el acontecimiento más importante de la humanidad y es que Cristo ha resucitado. La luz que ilumina las tinieblas es Cristo resucitado. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Dicen los padres de los primeros siglos del cristianismo. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Claro, hermano, claro, hermana. ¿Cómo yo puedo iluminar las tinieblas de mi vida en mi deseo de ser santo en lo ordinario si hago de todo en el día menos orar con la Biblia en la mano? La palabra de Dios nos transmite a Cristo. Vuelvo a repetir lo que dicen los santos padres de los primeros siglos del cristianismo. Cuando no había división entre protestantes y católicos, cuando todos éramos una sola iglesia. Desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Y si usted me pregunta cuál es el gran pecado católico, es que desconoce la Sagrada Escritura. Esa es mi opinión, una opinión que tengo justificación para ello. Así que la pregunta inicial que nos formulamos al inicio de esta homilía es ¿por qué necesito la palabra de Dios en mi vida? Porque en la palabra de Dios está Cristo y Cristo es la luz del mundo, la única que tiene fuerza para iluminar las tinieblas, es decir, todos los momentos difíciles de mi vida, todos los ilumina Cristo. Hermano, usted puede utilizar estas metáforas como usted le dé la gana, ¿sabe? Ahora, pruébeme que su metáfora tiene vida. Pruébamelo. No, para mí la luz es el mantra. Perfecto, usted tiene derecho a hacer con su vida lo que le dé la gana. Ahora, por los frutos, vamos a conocer en dónde de todas esas opiniones está la única verdad. La única verdad. Ya nosotros como cristianos no necesitamos opiniones. Nosotros como cristianos necesitamos adherirnos a una única verdad. Sabemos que la palabra de Dios me muestra al Cristo de verdad. Si yo como católico no me pongo en contacto diario con la palabra de Dios, corro un riesgo. Y es prender una linterna con batería, una luz artificial. No, yo no me voy a hacer imagen de Cristo la que me convenga. Porque eso es encender una luz artificial, es decir, una linterna. Nosotros queremos encender la mecha con una luz natural. Por eso en el sagrario hay una vela con luz natural. Y debe evitarse a toda costa, a menos que no tenga permiso del ordinario del lugar, es decir, del obispo o de quien hace sus veces, su autoridad en ese momento, de poner una velita eléctrica. No. Al lado del Santísimo va una vela con luz natural, porque dice que ahí está la luz del mundo, Cristo resucitado. Ya sabemos que Cristo es la luz del mundo y que solo Él ilumina las tinieblas. La segunda pregunta que nos formulamos al inicio de esta homilía dominical es ¿cómo hago que esa luz, es decir, que esa palabra de Dios se haga vida en mí? Esto es más interesante todavía. Y no porque lo anterior no sea interesante, sino porque es continuidad de lo anterior. En la Sagrada Escritura, todo lo que hemos dicho ahora es para justificar por qué necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios está Cristo, que es luz, e ilumina las tinieblas de mi vida. Padre, ¿cómo hago que esa luz verdaderamente me ilumine? Como sabe, muchas veces he dicho, los curas somos locos diciendo lo que hay que hacer, pero también es importante que en nuestras predicaciones le demos herramientas al pueblo, especialmente a los niños, a los jóvenes, matrimonios, a todos, de cómo hay que hacerlo. ¿Cómo? Pues sigamos leyendo la palabra de Dios. Después que el texto sagrado cita al profeta Isaías, que es lo que acabamos de hacer, que termina diciendo, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, a los que habitaban en tierras y en sombra de muerte, una luz les brilló. Hasta ahí llegamos. ¿Qué dice después? Desde entonces, es decir, desde esta cita que dio, desde que el pueblo caminaba en tinieblas y se dio cuenta que necesitaba la luz,
Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Cómo yo puedo encender la llama de la luz natural y no la luz artificial? Predicando a Jesús. Y es por eso que en el Domingo de la Palabra se ora por los predicadores, se ora por las catequistas, los catequistas, se oran por los proclamadores de la palabra, porque el mundo se ilumina a través de la predicación de la iglesia. Y fíjense que desde esta perspectiva he querido traer documento magisterial a este momento de la homilía. ¿Y qué significa documento magisterial? Un documento escrito en este caso por el Santo Padre, San Juan Pablo II, en donde se nos explica la palabra de Dios. El primer documento que quiero citarle, y es el único que lo voy a citar, es del año 1979. Cheo, ¿tú habías nacido en el 79? Yo no. Simplemente quería decirlo. Yo quería decirlo, que en este momento yo no había nacido. Entonces, era simplemente un momento para mí. ¿Me entiendes, Cheo? O sea, que tú eres más viejo que yo. Eso es. Dice el Papa en la Catequesis Tridente, donde nos habla sobre la tradición de la catequesis. Dice así: hay que subrayar en primer lugar, en el centro de la catequesis, mire cómo se conecta una cosa con la otra. Porque para encender la luz de Cristo hay que predicar, hay que enseñar. Dice el Papa, San Juan Pablo II, hay que subrayar en primer lugar, este es el punto número 5 de Catequesis Tridente, que en el centro de la catequesis, en el centro de la predicación, encontramos esencialmente una persona, a la de Jesús. Comienza a citar el Evangelio según San Juan. Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, sigue él, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros. La predicación de la iglesia para que encienda la luz en el mundo no es simplemente hablar de la figura de Jesús, que por supuesto es la esencia, sino de Jesús resucitado. Porque el mundo tiene que saber que nosotros no creemos en un Dios que está muerto. El mundo tiene que saber que nosotros no creemos en un Dios meramente una idea hermosa. Nosotros creemos en un Dios que nació, padeció, murió, resucitó y ascendió al cielo. Y desde allí está más vivo que usted y que yo. Eso dice, caramba, ¿eso es cierto? Sí. ¿Y cómo el mundo lo sabe? A través de la predicación de la iglesia. Por eso nosotros como sacerdotes y ustedes como laicos bautizados, no debemos desaprovechar cada momento para predicar lo que hay que hacer. Y la predicación de la iglesia tiene como centro a Cristo resucitado. No tiene como centro mi persona. Mire que yo he peleado con la renovación carismática, que hay carismáticos más carismáticos que yo. ¿Cuántas veces yo le he dicho a los carismáticos, cuando usted se planta, a mí lo menos que me importa es su testimonio? A mí lo que más me importa cuando usted predica es el testimonio de Cristo. Hay tanto que decir de Cristo que perdemos el tiempo cuando hablamos o de nosotros o de otros temas que no tienen nada que ver en una liturgia de la iglesia. Para hablar de otros temas hay otros foros, pero el púlpito y en la iglesia se habla de Jesucristo resucitado. Él es la luz del mundo. El mundo que camina en tinieblas, como yo y como usted muchas veces hemos caminado o probablemente estamos caminando, necesitamos sentirnos iluminados cuando vamos a misa. Por eso no podemos utilizar este momento para decir, mira que estamos atrás en la luz y en el agua. Mire, eso es para otro momento. El momento de la homilía es predicar a Cristo resucitado. Y lo dice el magisterio, no lo dice el Padre Orlando. Seguimos leyendo al Santo Padre, San Juan Pablo II, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros, que es lo que acabo de leer. Sigue diciendo, mira ahora cómo se conecta con la etapa pastoral de nuestra diócesis de Ponce. Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y la vida cristiana consiste en seguir a Cristo. Secuela Christi. Usted va a la iglesia para ver cómo sigue a Cristo. Cristo que es la luz. El primer paso que tengo que dar para iluminar las tinieblas de mi vida es escuchar la predicación de la iglesia y tomar una decisión. Seguir a Cristo. Pero no el Cristo que yo me invento, sino el Cristo que recibo como testimonio en la palabra de Dios. Porque lo que quiero encender en mi vida es luz natural y no luz de batería. Seguimos leyendo a San Juan Pablo II, porque esto se pone mejor. Le prometo que no me voy a extender demasiado. El objeto esencial y primordial de la catequesis, agárrate, es, empleando una expresión muy familiar de San Pablo y la teología contemporánea, el misterio de Cristo.
Y dice el Papa, catequizar es, en cierto modo, llevar a uno a escrutar ese misterio en todas sus dimensiones. Padre, ¿qué significa esa palabra tan terrible? Escrutar, dice el Papa, iluminar. Luz, escrutar significa iluminar. Iluminar a todos acerca de la dispensación del misterio. ¿Qué significa escrutar? Iluminar. ¿Qué significa escrutar? Sigue diciendo el Papa, comprender. ¿Cómo yo voy a leer algo si nadie me lo explica? Catequistas, si usted no entiende lo que está enseñando el niño, la niña, el joven, el adulto, no va ni a ser iluminado, ni mucho menos a comprender el misterio de Cristo en profundidad. Y si no lo comprende, no lo podrá seguir. Sigue diciendo el Papa, comprender. Esta parte me encanta. En unión con todos los santos. En unión con todos los santos. Padre, explicotéme qué significa eso. Claro, si no entiendo qué decía o qué quiere decir todos los santos en la tradición o en la cultura arameo-palestinense, entonces podré pensar algo más o menos como sigue. En unión con todos los santos, sí, yo con Santa Gema, con el Beato. No, eso no es a lo que se refiere. En el tiempo de Jesús significa los santos son los que han pasado por el bautismo. Porque antes no había la palabra de fieles cristianos. Esa palabra no existía. Como sinónimo de fieles cristianos estaba todos los santos. Por eso San Pablo le hablaba a la iglesia de todos los santos de Éfeso. Es decir, de todos los bautizados. Decir todos los santos es igual a decir todos los bautizados. Los bautizados que mueren en la gracia santificante y son canonizados, es decir, declarados como tal por la iglesia, a esos hoy le llamamos los santos. Pero anteriormente todos los santos significa en comunión con todos los bautizados. Es igual. Por eso hoy le llamamos al Papa el Santo Padre. No porque el Papa no tenga pecado. El Papa tiene pecado como usted y como yo. Imagino que es un hombre con mucha más virtud que yo, por supuesto. Y evitará el pecado mucho más que yo. Además, la gracia de Estado le asiste de forma especial al Santo Padre. Pero cuando llamamos Santo Padre, no estamos diciendo un papá que no tiene pecado. No. Estamos diciendo la cabeza visible de Cristo, que en Él está la comunión de todos los santos. Es decir, de todos los bautizados. Por eso le llamamos Santo Padre. Fíjense que no podemos predicar a Cristo, iluminar ni comprender si antes no estamos en comunión con todos los santos. Por eso no le crea a alguien que diga algo más o menos como lo que sigue. El Papa dice esto, pero la verdad es esta otra. ¡Falso! ¡Falso! El Papa no va a decir en nada en contra de la Sagrada Escritura, Magisterio y Tradición. Bueno, primero tiene un colegio de cardenales que lo asisten en todo este proceso de sabiduría. No podemos vivir si no hay comunión con los santos. No podemos iluminar al mundo si no vivimos en comunión entre nosotros mismos. La comunión entre los cristianos ilumina al mundo lleno de tinieblas. ¿Por qué? Porque la comunión de los santos es el cuerpo místico de Cristo que actúa fuerte y viviente en medio de la historia del ser humano. El testimonio de comunión ilumina a los demás. El testimonio de comunión es Cristo actuando en la historia. Por eso, hermanos, vivir en comunión es absolutamente fundamental para iluminar las tinieblas del mundo. Y más aún, dice más adelante el punto número 6 de la catequesis Tradende de San Juan Pablo II. Así pues, hay que decir que en la catequesis lo que se enseña es a Cristo, no otra cosa, a Cristo y todo lo relacionado con Cristo. La Virgen María, los santos no se entienden sin Cristo. Cristo es el centro, Cristo. Hay que decir que la catequesis se enseña a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. María se entiende gracias a Cristo. San José se entiende gracias a Cristo. Los evangelios se entienden gracias a Cristo. Los sacramentos de la iglesia gracias a Cristo. El centro de todo es Cristo. Es lo que ilumina. Sigue diciendo el Papa, el único que enseña es Cristo. Y cualquier otro lo hace en medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Aquí esta parte dirá, agárrate del banco.
la constante preocupación de todo catequista, sobre todo porque vamos a comenzar la catequesis ahora esta semana, cualquiera que sea su responsabilidad en la iglesia, debe ser la de comunicar a través de su enseñanza y su comportamiento, la doctrina y vida de Jesús. Dice y sentencia el Santo Padre Magisterio de la Iglesia: no tratará de fijar en sí mismo, es decir, yo no soy el centro, ni sus opiniones, ni actitudes personales. No tratará de inculcar sus opiniones y opciones personales, como si éstas expresaran la doctrina y la lección de vida de Cristo. Si usted quiere realmente iluminar las tinieblas de los demás, usted tiene, y esto lo voy a decir con todo el respeto del mundo, usted tiene que practicar el juicio para usted solo, para usted. ¿Y qué significa practicar el juicio para uno y no para el prójimo? Yo soy el que me enjuicio a mí mismo. Digo, Orlando, esto está mal, cámbialo. Orlando, esto está bien, fortalécelo y hazlo parte de tu personalidad. Ay, padre, entonces la predicación, usted acepta que todo el mundo haga lo que le dé la gana, el relativismo. No. El juicio es para mí, pero para el prójimo es el testimonio. Y yo le enseño a los demás el testimonio de mi vida. No los enjuicio, porque yo no tengo el derecho de imponer a nadie lo que yo creo, pero sí de darle mi testimonio y de predicar y de seducir esa voluntad y decirle: oye, yo tengo tinieblas como tú en tu vida. A mí también se me han muerto familiares y amigos y me he visto en profunda depresión. Pero ¿sabes qué? Yo superé mi depresión porque le entregué mi vida a Cristo. No te lo voy a imponer, pero te invito a que lo hagas. Y si tú quieres, aquí está mi mano que yo te voy a acompañar. Ven y verás. Ven y verás. Y estamos en una sociedad que conocemos la verdad, pero queremos imponerla. No, hermanos. Usted impóngasela a usted mismo. Usted intente vivirlo con la mayor fidelidad posible y que su vida dé testimonio a los demás. Y que cuando alguien diga: oye, ¿cómo tú venciste esto? Ven y verás. Te voy a enseñar a un Cristo que es luz y es capaz de iluminar tus tinieblas. Y además, aquí hay una comunidad que te va a acompañar sin enjuiciarte, sino amándote hasta el final, como Cristo lo hizo. Esa es la verdadera iglesia que se convierte en antorcha para el mundo. Y fíjense que no es una iglesia que impone sus criterios. Es una iglesia que da testimonio, acoge y acompaña. Esa es la iglesia de Cristo. Ah, no, yo no voy a esa iglesia porque o tenemos que enseñarle a los niños que se comulga solo de rodillas y en la boca. Porque así eso es lo único que es digno, hermanos. Dice la iglesia, mas no usted, que se puede comulgar de rodillas o de pie, en la boca o en la mano. Eso lo dice la iglesia. Si la iglesia lo dice, ¿quién soy yo como sacerdote? ¿O quién es usted como laico consagrado para decir algo contrario a la iglesia? No imponga lo que no dice la iglesia. Ahora sí, de rodilla o de pie, en la mano o en la boca, pero siempre en gracia de Dios. Eso sí lo dice la iglesia. De nada vale que yo, con mi pecado, de rodilla o de pie, comulgue, porque estoy comulgando mi propia condenación. La vida espiritual no está necesariamente en lo externo. Lo externo tiene que corresponder a una entrega interna primero. Y peor aún, cuando se levantan, aquí está el ministro, no, yo solo comulgo de las manos del sacerdote. Eso es una inmadurez de los cristianos actuales. Porque el Cristo que tiene el ministro y el Cristo que tiene el sacerdote es el Cristo resucitado único que vino a iluminar las tinieblas del mundo. Es necesaria una iglesia madura, es necesaria una iglesia respetuosa, es necesaria una iglesia obediente. Esa es la iglesia que ilumina. Lo demás divide, lo demás confronta. Padre, ¿cómo yo sé que lo que usted está diciendo es verdad? Primero, porque lo dice el magisterio de la iglesia. Segundo, lo dice la tradición de la iglesia. Y tercero, por los frutos. Por los frutos. Personas que respetan la autoridad de la iglesia. Personas que viven en comunión de la iglesia. Ah, no, es que solamente a la iglesia se va con mantilla. Usted vaya con mantilla si le da la gana y vaya sin mantilla si no le da la gana. Lo importante es que vaya a la iglesia. Esa es la esencia. Esa es la luz.
Y la gente necesita esa libertad de expresión religiosa, siempre en comunión con la iglesia. Y cuando uno vive en comunión con la iglesia, uno está haciendo lámpara, luz para el mundo. Una luz que ilumina las tinieblas para siempre. Porque lo que no se ha enterado de las tinieblas es que todo mal, todo pecado y toda tiniebla tiene límites. Pero la luz de Cristo es para siempre. Esa es la luz que predicamos, esa es la luz que vivimos y esa es la luz que la iglesia jamás debe dejar de predicar para que el mundo sepa que en Cristo hay luz eterna. Así sea.